Dicen que un hombre no conoce de verdad un camino hasta que se pierde en él. Yo llevo 47 años al volante de un tráiler y creía que las carreteras de México eran una extensión de mis propias venas. Me equivocaba. El asfalto ha sido mi confidente, el motor mi canción de cuna y el horizonte mi única promesa. Mi nombre es Armando Castillo y esta no es solo la historia de un viaje que salió mal, sino del desvío que me llevó a mi verdadero destino. Mi Kenworth del 98, el valiente, y yo hemos cruzado desiertos que queman el alma y sierras que arañan el cielo, siempre con la carga a tiempo, siempre con la bitácora en orden. La jubilación me coqueteaba desde el espejo retrovisor, una idea tan extraña y ajena como un paisaje lunar. ¿Qué hace un hombre que solo ha conocido el movimiento cuando le ordenan detenerse? Esa pregunta me taladraba el cráneo más que el sol de mediodía en Sonora. La soledad, desde que mi Elena se me fue al cielo, era una copiloto silenciosa y pesada. Hablábamos poco, pero su presencia llenaba cada rincón de la cabina. A veces, en el silencio monótono de la carretera, creía escuchar su risa, un eco lejano que me recordaba que el motor no era el único corazón que me había acompañado en esta vida. El volante, gastado y pulido por mis manos, guardaba el sudor de décadas de esfuerzo, las huellas de preocupaciones por facturas y plazos, pero también la ternura con la que alguna vez le prometí a ella que cada kilómetro era para construirles un futuro a nuestros hijos. Hijos que ahora tenían sus propias vidas, sus propios caminos que ya no se cruzaban con el mío más que en Navidad y algún cumpleaños. Llamadas cortas donde las palabras parecían tan caras como la gasolina. El viaje en cuestión era uno rutinario, o eso parecía. Llevaba una carga de equipo médico especializado desde la Ciudad de México hasta un nuevo hospital en Hermosillo. Una de esas entregas urgentes e impostergables, como les gusta decir a los de la oficina. La paga era buena, un extra que vendría de maravilla para ir juntando para esa casita en Veracruz que Elena y yo siempre soñamos, un sueño que ahora me tocaba cumplir en solitario. La presión era alta, no solo por la naturaleza de la carga, sino por las penalizaciones que la compañía imponía por cada hora de retraso. Eran tiburones de escritorio, chavos con títulos universitarios que no sabían lo que era cambiar una llanta ponchada bajo la lluvia, pero que eran expertos en cronometrar la vida de otros. Yo era de la vieja escuela. Mi palabra y mi puntualidad eran mi carta de presentación. En 47 años, jamás había fallado una entrega, ni una. Esa era mi medalla, mi orgullo silencioso. El problema empezó justo después de pasar Guadalajara. La radio, esa fiel compañera que mezcla noticias trágicas con cumbias pegajosas, soltó el veneno. Un derrumbe en la autopista principal, más adelante, a la altura de Tepic. Un bloqueo total. Las noticias hablaban de días, no de horas, para reabrir el paso. Sentí cómo el sudor frío me recorría la espalda, un sudor que no era por el calor de la costa. Detuve a El Valiente en el acotamiento de un parador atestado de colegas. El aire olía a diésel, a café recalentado y a frustración. Las caras de los otros camioneros eran un poema de preocupación y resignación. Algunos ya estaban sacando las cartas para una partida de póker que duraría quién sabe cuánto. Otros maldecían al gobierno, a la lluvia, a su suerte. Yo no podía darme ese lujo. Mi carga no eran tornillos ni abarrotes, eran máquinas que podían salvar vidas. Y mi orgullo, ese viejo terco, se negaba a aceptar la derrota. Desplegué sobre el tablero mis mapas de papel, esos tesoros arrugados y manchados de café que los jóvenes con sus aparatitos de GPS despreciaban. Para mí eran lienzos de posibilidades, un lenguaje que entendía mejor que el de las personas. Mis dedos, gruesos y callosos, recorrieron las líneas rojas y amarillas buscando una vena secundaria, una arteria olvidada que pudiera llevarme al otro lado de la obstrucción. Y entonces la vi, una línea delgada
casi invisible, que se desprendía de la carretera estatal unos kilómetros más adelante. Una ruta que recordaba vagamente de mis primeros años, cuando mi padre me enseñaba el oficio. Le decían el Espinazo del Diablo, no el famoso de Durango, sino una versión local, una cicatriz en la sierra que los ingenieros modernos habían decidido ignorar, construyendo la nueva autopista por un camino más lógico y seguro. Mi padre la había tomado una vez, en una emergencia, y contaba que era un camino de cabras, traicionero pero hermoso, un atajo para hombres con prisa y con fe. Hacía más de 30 años que nadie que yo conociera la mencionaba. Seguramente estaría en pésimas condiciones, si es que aún existía. La lógica, la voz de la prudencia que a veces sonaba como mi difunta esposa, me gritaba que esperara, que me uniera a la partida de póker, que llamara a la central y me preparara para las reprimendas. Pero otra voz, la del viejo Armando, el que se forjó en la adversidad, el que creía que la voluntad era el motor más potente, me susurró al oído. Era un riesgo. Uno enorme. El valiente era una máquina fuerte, pero ya no era un jovencito. Sus ejes, sus muelles, estaban acostumbrados al asfalto liso de las autopistas de cuota. Meterlo en un camino así era una locura. Pero la imagen de ese hospital esperando, la sensación del tiempo corriendo en mi contra, y una chispa de esa vieja rebeldía juvenil que se negaba a extinguirse, me empujaron a tomar la decisión. «Vamos, mi valiente», le dije a la cabina silenciosa, «demostrémosles a estos novatos cómo se hacen las cosas». Revisé los niveles de aceite, la presión de las llantas, aseguré la carga una vez más y con el corazón latiéndome en la garganta como un pistón desbocado, giré el volante y abandoné la seguridad del parador. Me dirigí hacia el punto donde el mapa prometía una salida, un fantasma de un camino que, esperaba, no me llevara directamente a la boca del lobo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un espectáculo de belleza indiferente a mi creciente ansiedad. Cada kilómetro que me acercaba al desvío, sentía que no solo me alejaba de la ruta principal, sino de todo lo conocido, de todo lo seguro. Estaba apostando mi récord, mi carga y quizás mi pellejo en el recuerdo de un viejo relato y en una línea casi borrada de un mapa antiguo. La cabina, usualmente un santuario de control y rutina, se sentía de pronto como la antesala de lo desconocido. Y yo, Armando Castillo, el hombre que conocía todos los caminos, estaba a punto de perderme. El desvío apareció de repente, como una herida mal cicatrizada en el borde de la carretera estatal. No había ninguna señal, ningún indicio de que alguna vez aquello fue una ruta oficial, solo una boca de terracería y grava, flanqueada por dos árboles viejos cuyas ramas parecían advertir a los intrusos. La maleza había reclamado los bordes, estrechando el paso hasta convertirlo en poco más que un carril. Si no lo hubiera estado buscando con la atención de un cazador, lo habría pasado de largo sin notarlo. Detuve el valiente por un instante, el motor rugiendo suavemente como una bestia en reposo. Una última duda me asaltó. Era la última oportunidad para dar la vuelta, para regresar a la fila de camiones y esperar como todos los demás. Miré el GPS de mi celular, un regalo de mi hija que raramente usaba. La pantalla mostraba mi ubicación en la carretera y, más allá, un vacío verde y sin marcar. Para la tecnología, el camino que estaba a punto de tomar simplemente no existía. Apagué la pantalla. Esto era entre el mapa de mi padre, mi instinto y yo. Con una bocanada de aire, metí primera y giré el pesado volante. Las llantas delanteras de El Valiente abandonaron el suave asfalto y mordieron la tierra con un crujido que pareció resonar en todo mi cuerpo. El viaje hacia lo desconocido había comenzado. Los primeros kilómetros fueron engañosamente sencillos. El camino era de tierra compactada, irregular pero transitable. El paisaje era espectacular, una belleza cruda y solitaria que rara vez se vislumbraba desde la autopista. La sierra se erguía a mi derecha,
una muralla de roca y vegetación, mientras que a mi izquierda el terreno descendía hacia un valle profundo cubierto por una neblina baja. El sol poniente se filtraba entre los árboles, creando largas sombras que danzaban sobre el cofre del camión. Por un momento me sentí exultante, un pionero redescubriendo una ruta perdida. Me sentí inteligente, más astuto que todos los demás que se habían quedado atrás. La voz de mi padre parecía animarme en el viento. Ahí está, mijo. Siempre hay otro camino si sabes dónde buscar. Pero la euforia es un combustible que se quema rápido. A medida que avanzaba, el camino se deterioraba. La tierra compactada dio paso a la roca suelta y a baches que eran más bien cráteres. Tenía que reducir la velocidad a paso de tortuga, maniobrando el armatoste de 18 ruedas con la precisión de un cirujano. Cada sacudida era una tortura para la suspensión de El Valiente y un latigazo de ansiedad para mi corazón. La carga, a pesar de estar bien sujeta, se quejaba con cada bandazo, emitiendo sonidos sordos y preocupantes desde el remolque. Me imaginaba las delicadas máquinas médicas saltando en sus cajas, y una gota de sudor frío recorrió mi sien. La noche cayó con la rapidez de un telón de teatro. La oscuridad en la sierra no se parece a la de la ciudad, ni siquiera a la de la carretera abierta. Es una oscuridad total, densa, que parece tener peso y textura. Mis faros cortaban un túnel tembloroso en la negrura, pero más allá de ese cono de luz, el mundo dejaba de existir. Los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el ulular de algún ave nocturna, se mezclaban con el esfuerzo del motor y el rechinar de la carrocería, creando una sinfonía inquietante. Mi soledad, la copiloto silenciosa, se volvió más presente, más opresiva. Ya no escuchaba la risa de Elena, ahora solo había el eco de mis propias dudas. ¿Cuánto faltaría para volver a encontrar la civilización? El mapa no era claro en las distancias. La línea serpenteaba sin escala, una simple sugerencia de dirección. Empecé a sentir una sed que no era física, una sed de asfalto, de luces de neón de un parador, del sonido de otros motores. Comencé a anhelar la monotonía que tanto había maldecido. Habían pasado quizás 3 o 4 horas. Perdí la noción del tiempo, que se medía no en minutos, sino en baches esquivados y curvas cerradas. El camino se había vuelto una pesadilla, tramos donde tenía que bajarme, linterna en mano, para evaluar si el angosto pasaje permitiría el ancho del remolque. Ramas de árboles arañaban la pintura de El Valiente con un sonido que me dolía en el alma, como si me rasparan la piel. Mis brazos y hombros ardían por la tensión de mantener el control del volante. Estaba exhausto, física y mentalmente. Y entonces, en la mitad de una subida pronunciada y rocosa, ocurrió lo inevitable. Un sonido metálico, seco y brutal, resonó bajo la cabina, seguido de una sacudida violenta que casi me hace perder el control. El camión se sacudió, el motor rugió de forma antinatural, y luego, con un gemido largo y lastimero, se silenció. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Un silencio absoluto, profundo, roto solo por el tic-tac del motor al enfriarse y el zumbido de mis propios oídos. Giré la llave. Nada, de nuevo. Un clic metálico y vacío. El corazón se me hundió hasta los pies. Me bajé de la cabina, la linterna temblando en mi mano. El haz de luz recorrió el costado del motor y luego bajó hacia el vientre de la bestia de acero, y allí estaba, un charco oscuro y espeso que se extendía sobre las rocas. Aceite. Una piedra afilada, oculta en la oscuridad, había rajado el cárter como si fuera de papel. El corazón de El Valiente se había desangrado en mitad de la nada. Me quedé mirando el charco, paralizado. El alcance de la catástrofe me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba varado, en un camino que no aparecía en los mapas, sin señal de celular, sin radio, a decenas, quizás cientos de kilómetros de cualquier ayuda. La carga, el hospital, la promesa,
mi récord impecable. Todo se disolvía en ese charco de aceite inútil. El pánico, una bestia fría y escurridiza, comenzó a trepar por mi garganta. Grité, un grito de pura frustración y rabia, dirigido a la noche, a la sierra, a mi propia estupidez. El eco me devolvió mi propia desesperación. Cuando el grito se apagó, solo quedó el silencio y la inmensidad de mi error. Me senté en el estribo del camión, la cabeza entre las manos. Por primera vez en mi vida, Armando Castillo, el hombre que siempre encontraba un camino, estaba completa y absolutamente perdido. La soledad ya no era una copiloto, era un monstruo que me devoraba entero. Y en esa oscuridad, bajo la mirada indiferente de 1.000.000 de estrellas, sentí el verdadero peso del silencio, el verdadero terror de no saber qué hacer a continuación. La noche era larga y por primera vez no estaba seguro de si vería el amanecer de un nuevo día, ni qué me traería si lo hacía. El mundo se había encogido a un tráiler muerto en un camino olvidado, y yo era su único y desamparado habitante. El frío de la sierra empezó a calar en mis huesos, un frío húmedo que se burlaba de mi chamarra de mezclilla. Pasé la primera hora en un estado de negación furiosa, intentando una y otra vez arrancar el motor, como si la insistencia pudiera resucitar al metal muerto. Revisé la caja de herramientas, sabiendo perfectamente que no tenía ni las piezas ni la capacidad para soldar un cárter rajado en medio de la nada. Mis manos, expertas en reparaciones menores, se sentían torpes e inútiles. La impotencia era un sabor amargo en la boca. Finalmente, acepté la cruda realidad. El valiente no se movería de allí por sus propios medios. Mi única opción era caminar. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia adelante, adentrándome más en lo desconocido, o hacia atrás, deshaciendo el camino tortuoso que ya había recorrido? Ambas opciones parecían un suicidio. Calculé que había manejado por lo menos 4 horas. A pie, eso significaría más de un día de caminata para volver a la carretera estatal, sin agua suficiente y sin comida. Avanzar era una apuesta a ciegas. Mi mapa, mi viejo y confiable mapa, ahora parecía una broma cruel. Decidí que la única acción sensata era esperar al amanecer. Moverse en la oscuridad, en un terreno así, era buscar una torcedura de tobillo o algo peor. Me encerré de nuevo en la cabina, pero el santuario se había convertido en una celda. Cada crujido de la vegetación afuera, cada susurro del viento, alimentaba mi paranoia. Habría animales, pumas quizás. La sierra era su hogar, o peor, habría gente. En estos caminos olvidados a veces se esconde gente que no quiere ser encontrada, gente que vive al margen de la ley. La imagen de bandidos, o algo peor, asaltó mi mente, un cliché de película que en mi situación se sentía terriblemente plausible. El cansancio luchaba contra la adrenalina. Me recosté en el camarote, pero el sueño no venía. Mi mente era un torbellino de «¿y si hubiera esperado en el parador? Si hubiera escuchado esa voz de la prudencia? Si Elena estuviera aquí, me habría dicho «te lo dije», con esa mezcla de regaño y cariño que solo ella manejaba. Y luego me habría preparado un café y juntos habríamos encontrado una solución. Pero estaba solo. La soledad en la cabina era tan densa que podía tocarla. Me levanté y busqué en la guantera. Detrás de los papeles del seguro y un rollo de cinta de aislar, encontré la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que Elena había puesto allí el primer día que compré el camión. «Para que te cuide en el camino», me había dicho. La tomé en mis manos, su superficie de plástico lisa y fría. No era un hombre particularmente religioso, pero en ese momento, aferrarme a ese pequeño objeto era lo único que me conectaba con un mundo de orden y esperanza. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de un gris pálido y revelando la verdadera desolación de mi entorno. Estaba en una especie de cañada estrecha, con paredes de roca a ambos lados.
La vegetación era densa, una maraña de arbustos espinosos y árboles retorcidos. No había señales de vida, ni humo, ni el ladrido de un perro, ni nada que indicara presencia humana. El silencio era casi total. Herví un poco de agua con mi pequeña estufa de gas portátil y me preparé un café instantáneo. Mientras sorbía el líquido amargo, tracé un plan. Un plan desesperado, pero un plan al fin. Me quedaban 2 botellas de agua y un paquete de galletas saladas. Dejaría una nota en el parabrisas del camión, por si acaso, y empezaría a caminar hacia adelante. Mi lógica era simple. El camino tenía que llevar a alguna parte. Nadie construye un camino, por muy antiguo que sea, para que termine en medio de la nada. Alguien, en algún momento, lo usó para ir de un punto A a un punto B. Mi única esperanza era que el punto B estuviera más cerca que el punto A. Llené una pequeña mochila con el agua, las galletas, mi linterna, un cuchillo multiusos y la estampa de la Virgen. Me puse mi gorra, eché una última mirada a el valiente, inmóvil y majestuoso incluso en su derrota, y empecé a caminar. El sol subía, y con él el calor. Caminar por ese terreno era 1000 veces más difícil que manejarlo. Las rocas sueltas hacían que cada paso fuera un riesgo, y las pendientes me dejaban sin aliento. El aire era puro y limpio, pero mis pulmones, acostumbrados al humo de la ciudad, luchaban por procesarlo. Después de 1 hora, ya estaba empapado en sudor y mis piernas comenzaban a protestar. El silencio seguía siendo mi única compañía. Un silencio que me obligaba a escuchar mis propios pensamientos, y no eran agradables. Me sentía viejo, frágil, un dinosaurio fuera de su elemento. Era así como terminaría mi carrera, no en un podio de reconocimiento, sino como una nota a pie de página en un informe de seguros, desaparecido en un desvío no autorizado. La idea me llenó de una amargura profunda. Seguí caminando, impulsado por pura terquedad. El sol estaba en su punto más alto cuando vi algo que no era roca ni árbol. A la distancia, en una curva del camino, había un destello. No era un reflejo natural, era metálico. El corazón me dio un vuelco. ¿Otro vehículo? ¿Ayuda? Apresuré el paso, tropezando y recuperando el equilibrio como un borracho. A medida que me acercaba, la forma se hizo más clara. No era un coche, era un letrero. Un viejo letrero de metal, oxidado y acribillado a balazos, clavado en un poste de madera podrida. La mayoría de las letras habían sido borradas por el tiempo y el óxido, pero pude descifrar una palabra: bienvenidos a. El resto era ilegible. Debajo del letrero, el camino parecía bifurcarse, o más bien, un sendero aún más estrecho se desviaba del camino principal, descendiendo abruptamente hacia un cañón que no había podido ver antes. El camino principal parecía continuar su ascenso tortuoso por la sierra. ¿Cuál tomar? El letrero implicaba la existencia de un lugar, un pueblo, una ranchería, pero el sendero que bajaba parecía apenas transitado, casi devorado por la naturaleza. La desesperación y la curiosidad lucharon dentro de mí. ¿Podría ser una trampa? ¿Un pueblo fantasma? ¿O la salvación? Me acerqué al borde y miré hacia abajo. El cañón era profundo, sus paredes casi verticales, pero allá abajo, muy abajo, entre la densa vegetación, me pareció ver algo, un movimiento, o era un truco de la luz y el calor. Entrecerré los ojos, y entonces lo vi de nuevo. Humo, un delgado hilo de humo blanco que ascendía perezosamente hacia el cielo azul. El humo no miente, el humo significa fuego, y el fuego, casi siempre, significa gente. Una oleada de alivio y temor me recorrió. No estaba solo, pero ¿quiénes eran las personas que vivían en un lugar tan increíblemente aislado? Tomé una decisión. El camino principal era una incógnita. El humo era una certeza. Con el corazón en la boca, abandoné el camino de grava y comencé el precavido descenso por el sendero empinado, cada paso acercándome a un misterio que ningún mapa, antiguo o moderno, había registrado jamás. El descenso fue traicionero. El sendero era más una sugerencia que un camino, una cicatriz erosionada en la ladera del cañón.
Tenía que agarrarme de raíces y salientes de roca para no perder el equilibrio y rodar hasta el fondo. El aire se volvía más húmedo y denso a medida que bajaba, y el silencio de la cima fue reemplazado por el zumbido de insectos y el distante murmullo de agua corriente. Después de lo que pareció una eternidad, el terreno se niveló y me encontré en el fondo del cañón. Estaba en un pequeño valle, un mundo perdido escondido entre las murallas de piedra. Árboles frondosos creaban un dosel que filtraba la luz del sol, y el aire era fresco y olía a tierra mojada y a flores silvestres. A unos metros, un arroyo de agua cristalina corría sobre un lecho de piedras lisas. Me arrodillé y bebí el agua más fría y pura que había probado en mi vida. Fue como beber la vida misma. Seguí el rastro de humo, que ahora era más visible. Me movía con sigilo, como un animal en territorio ajeno. Mi mente todavía estaba dividida entre la esperanza de encontrar ayuda y el miedo a encontrar hostilidad. Atravesé un pequeño bosque de árboles que no reconocí y entonces lo vi. No era un pueblo en el sentido tradicional. Eran un puñado de casas, quizás una docena, construidas de una manera que nunca había visto. Parecían haber crecido orgánicamente del paisaje. Algunas estaban excavadas en la misma pared del cañón, con fachadas de madera y adobe. Otras estaban hechas de piedra y madera, con techos cubiertos de pasto y plantas, camufladas casi a la perfección con el entorno. Había pequeños huertos cuidados con esmero, corrales con algunas cabras y gallinas y una red de acequias de piedra que distribuían el agua del arroyo. Todo era increíblemente limpio, ordenado y silencioso. No había el ruido de motores, ni radios, ni televisores. Solo el sonido del agua, el viento entre los árboles y el balido ocasional de una cabra. Parecía un lugar fuera del tiempo. Me escondí detrás de un gran roble y observé. Vi a una mujer tendiendo ropa, sus movimientos tranquilos y deliberados. Vi a un hombre mayor reparando una herramienta de madera en el porche de su casa. Vi a un par de niños, descalzos, persiguiendo a una mariposa. No había nada amenazante en la escena. Al contrario, irradiaba una paz que me resultaba casi irreal. Mi presencia, sin embargo, no pasó desapercibida por mucho tiempo. Un perro flaco, de color canela, me detectó. Se detuvo, me miró fijamente desde la distancia y soltó un ladrido agudo y seco. Inmediatamente, todas las cabezas se giraron en mi dirección. El hombre mayor dejó su herramienta. La mujer se detuvo con una pinza de ropa en la mano. Los niños corrieron a esconderse detrás de sus faldas. El silencio pacífico se había roto, reemplazado por una quietud tensa y expectante. Me sentí como un extraterrestre descendiendo en su platillo. Lentamente levanté las manos, con las palmas abiertas, en el gesto universal de no ser una amenaza. Salí de detrás del árbol y me quedé parado a la intemperie. El hombre mayor, un anciano de piel curtida por el sol y cabello blanco como la nieve, se levantó y caminó hacia mí. No cojeaba. Se movía con una seguridad sorprendente para su edad. En su mano llevaba el martillo de madera con el que trabajaba. No lo blandía como un arma, pero tampoco lo soltaba. «Buenas tardes», dije, mi voz sonando ronca y extraña en el aire limpio. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», preguntó el anciano. Su voz era grave, pero no agresiva. Hablaba un español claro, pero con un acento peculiar, un ritmo que no pude ubicar. «Mi nombre es Armando Castillo, soy camionero. Mi camión se descompuso allá arriba, en el camino viejo». Señalé vagamente en dirección al cañón. Me perdí. Vi el humo y el camino viejo no lleva a ninguna parte buena para los extraños, dijo, sus ojos oscuros estudiándome con una intensidad que me hizo sentir transparente. Detrás de él, otras personas empezaron a salir de sus casas, hombres y mujeres de todas las edades, todos con la misma expresión de cautela y curiosidad. No parecían desnutridos ni enfermos. Al contrario, se veían fuertes, saludables. Sus ropas eran sencillas, hechas de algodón y lana en colores tierra, pero estaban limpias y bien remendadas. «No busco problemas», dije,
tratando de mantener mi voz calmada. Solo no sé dónde estoy. Necesito saber cómo llegar a la carretera más cercana. El anciano no respondió de inmediato. Miró mi ropa, mi gorra con el logo de una compañía de lubricantes, mis botas de trabajo. Estaba evaluando cada detalle. Ha caminado mucho, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Su camión es grande, un tráiler, respondí. Un Kenworth. Una pequeña onda de sorpresa recorrió a los que estaban escuchando. La idea de una máquina tan enorme, tan cerca de su santuario, parecía perturbarlos. Justo en ese momento, una mujer salió de la casa más grande, una que parecía ser una especie de centro comunal. Era mayor, quizás de la edad del anciano, pero se movía con una autoridad natural. Su cabello, largo y trenzado, era una mezcla de plata y obsidiana. Su rostro, surcado de arrugas, era el de alguien que ha visto mucho, pero sus ojos eran increíblemente vivaces y lúcidos. Todos se hicieron a un lado para dejarla pasar. Se detuvo junto al anciano y me miró. Su mirada no era de sospecha, sino de una profunda y serena evaluación. «Déjalo hablar, Mateo», le dijo al anciano. «El hombre está cansado y tiene sed. Un extraño en apuros no es un enemigo hasta que demuestre lo contrario». Luego se dirigió a mí. «Mi nombre es Elena, y este lugar es La Grieta. No está en ningún mapa porque así lo quisimos. Díganos, señor Castillo, ¿qué desgracia lo trajo hasta nuestra puerta?» Su voz era como el murmullo del arroyo, suave pero con una fuerza innegable, y en ese instante, al escuchar su nombre, un escalofrío me recorrió. Elena, el mismo nombre de mi esposa. Sentí, por primera vez desde que mi camión se detuvo, que quizás, solo quizás, no había llegado a un lugar de peligro, sino a uno de propósito. La invitación de Elena, aunque teñida de cautela, fue como un ancla en medio de mi tormenta. Me condujeron hacia el centro de la aldea, a una pequeña plaza sombreada por un árbol de ceiba, cuyas raíces parecían tan antiguas como las propias rocas del cañón. Mateo, el anciano que me recibió, caminaba a mi lado, todavía en silencio, pero su agarre en el martillo de madera se había relajado un poco. La gente del pueblo me seguía a una distancia respetuosa. Sus miradas eran una mezcla indescifrable de curiosidad, aprensión y quizás una pizca de compasión. Me sentaron en una banca de piedra lisa, y una mujer joven, con los mismos ojos vivaces de Elena, me trajo una jícara de barro llena de agua fresca y un trozo de algo que parecía pan, pero que era más denso y oscuro, con un sabor dulce y a nuez. Comí y bebí con una avidez que me avergonzó un poco, pero el hambre y la sed eran más fuertes que mi orgullo. Elena se sentó frente a mí, mientras Mateo permanecía de pie, como un guardián. «Ahora, con más calma, señor Castillo», comenzó Elena, su voz tranquila cortando la tensión. «Cuéntenos su historia. Empiece por el principio. ¿Cómo un hombre con una máquina tan poderosa termina roto en un camino que los muertos hace mucho olvidaron?» Y así lo hice. Les conté todo. Mi nombre, mi oficio, la carga urgente de equipo médico, el derrumbe en la autopista, mi impaciencia, la decisión de tomar el desvío basado en un viejo mapa y un recuerdo de mi padre. Describí la pesadilla del camino, el sonido de la roca rasgando el vientre del valiente, el silencio aterrador que siguió. Les hablé de mi soledad en la noche, de mi miedo, de mi caminata desesperada hasta que vi el letrero oxidado y el hilo de humo. Hablé durante mucho tiempo, sin adornos, solo la verdad cruda de mi estupidez y mi desesperación. Mientras hablaba, observaba sus rostros. Algunos de los más jóvenes me miraban con los ojos muy abiertos, como si estuviera contando un cuento de un mundo de fantasía, un mundo de máquinas gigantes, autopistas y plazos. Los mayores, como Elena y Mateo, escuchaban con una atención solemne, asintiendo de vez en cuando, no en señal de acuerdo, sino de comprensión. Entendían la lógica de la prisa, del deber, de la presión, aunque claramente era un concepto ajeno a su propia existencia. Cuando terminé, un silencio profundo se instaló en la plaza. Solo se oía el murmullo del arroyo y el canto de un pájaro en la ceiba. «Usted ha traído el mundo exterior a nuestra puerta, Armando Castillo», dijo Elena finalmente, y el uso de mi nombre de pila
me pareció un pequeño paso hacia la aceptación, un mundo del que nuestros abuelos decidieron escapar. ¿Escapar?, pregunté, mi curiosidad superando mi agotamiento. Mateo soltó un bufido, una mezcla de desdén y tristeza. No escapamos, Elena. Fuimos olvidados. Es diferente. Elena le dirigió una mirada paciente. Olvidados, sí, pero elegimos permanecer así. Es una distinción importante, viejo amigo. Se volvió hacia mí de nuevo. Nuestra historia es larga y para alguien de su mundo, quizás difícil de creer. Este lugar, La Grieta, fue fundado hace más de 70 años. Mis abuelos estaban entre los primeros. Eran de un pueblo más grande, en la sierra. Un día, después de una temporada de lluvias como nunca se había visto, la tierra se abrió. Un terremoto, seguido de un deslave masivo. El pueblo quedó sepultado. La carretera que lo conectaba destruida. Los que sobrevivieron, un puñado de familias, se encontraron aislados, dados por muertos por el mundo de afuera. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Podía imaginarme el horror, la desesperación de aquellos sobrevivientes. Al principio intentaron buscar ayuda, abrir un camino, pero la sierra se había vuelto inestable y peligrosa, y el gobierno de aquella época tenía otros problemas. Éramos campesinos pobres en una zona remota, prescindibles. La amargura en esa última palabra era palpable. Así que hicieron una elección. En lugar de luchar por volver a un mundo que los había olvidado, decidieron construir uno nuevo aquí, en este cañón que los había protegido. Tenían semillas, animales y el conocimiento de la tierra. Tenían el agua del arroyo y la protección de las rocas. Y lo más importante, se tenían los unos a los otros. Decidieron que el mundo de afuera, con sus prisas, su política y su violencia, no tenía nada que ofrecerles. Así que se quedaron. Y nosotros, sus hijos y sus nietos, hemos honrado esa elección. La historia era increíble, una especie de leyenda viviente. Explicaba sus ropas, sus herramientas, su autosuficiencia. Vivían literalmente en una burbuja de tiempo. ¿Pero cómo?, pregunté, genuinamente fascinado. ¿70 años sin contacto? ¿Sin medicinas? ¿Sin tecnología? Tenemos nuestras propias medicinas, intervino Mateo, con un dejo de orgullo. Hierbas, conocimientos que pasan de generación en generación, y nuestra salud es fuerte porque nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, y nuestro trabajo es duro, pero honesto. No estamos completamente desconectados, matizó Elena. A veces, muy rara vez, uno o dos de los más jóvenes y valientes hacen el viaje de varios días a pie hasta el pueblo más cercano, al otro lado de la sierra. Intercambian algunas de nuestras artesanías, quesos de cabra o hierbas secas por cosas que no podemos producir, sal, algunas herramientas de metal, telas resistentes, pero lo hacemos con cuidado, sin llamar la atención. Para el mundo somos solo unos cuantos rancheros de la sierra. Nadie sabe de La Grieta. Me di cuenta de la fragilidad de su existencia. Mi llegada con mi camión monstruoso y mi historia de un mundo conectado por satélites y fibra óptica era una amenaza existencial para su paz. Yo era la prueba viviente de que el mundo exterior no solo no los había olvidado por completo, sino que podía tropezar con ellos por accidente. Entiendo, dije en voz baja. Y les juro que no tengo intención de perturbar su paz. Mi único deseo es reparar mi camión y seguir mi camino. No le diré a nadie lo que he visto aquí. Tienen mi palabra. Elena y Mateo intercambiaron una larga mirada. Era una conversación silenciosa, llena de años de confianza y desacuerdos compartidos. Finalmente, Elena asintió. Creemos en la palabra de un hombre hasta que nos dé razones para no hacerlo, dijo, pero su problema es también el nuestro ahora. Un camión de ese tamaño no puede permanecer en el camino. Es un faro. Tarde o temprano, si usted no regresa, su gente vendrá a buscarlo. Y lo encontrarán, y nos encontrarán a nosotros. Tenía razón. La compañía de seguros, la empresa de transporte,
No abandonarían un activo tan valioso, enviarían equipos de búsqueda. Mi desastre personal se había convertido en su crisis. Hay un joven en el pueblo, se llama Santiago, continuó Elena. Es curioso y hábil con el metal. Su abuelo fue el herrero original. Quizás él pueda ver su máquina, entender que se rompió. Luego se dirigió a Mateo. Prepara un lugar para nuestro huésped y organiza un grupo para que mañana, al amanecer, suban con él a ver el Valiente. El nombre de mi camión sonó extraño en sus labios. Mateo asintió, aunque su expresión seguía siendo adusta. Era un hombre que cargaba con el peso de la responsabilidad de proteger a su comunidad, y yo era una variable que no podía controlar. La gente empezó a dispersarse, volviendo a sus quehaceres, aunque las miradas de reojo continuaban. Me sentía menos como un prisionero y más como un problema complejo que tenían que resolver. Una mujer me guió a una de las pequeñas casas excavadas en la roca. Era simple, pero acogedora. Había una cama de madera con un colchón relleno de algo suave y oloroso, una pequeña mesa y una silla. La pared de roca desnuda mantenía el interior fresco. Me dejaron solo. Me senté en la cama, el cuerpo dolorido, la mente dando vueltas. Había encontrado ayuda, o al menos una posibilidad de ayuda, pero había tropezado con algo mucho más grande. Un secreto, una sociedad, un eco del pasado que vivía y respiraba en el presente. Me di cuenta de que reparar el cárter de El Valiente ya no era el único desafío. El verdadero reto sería navegar en este mundo nuevo y frágil sin romperlo, y quizás aprender algo de él en el proceso. La noche cayó sobre la grieta, pero esta vez no era una oscuridad aterradora. Estaba llena de los sonidos suaves de una comunidad viva, y por primera vez en mucho tiempo, aunque estaba rodeado de extraños, no me sentía completamente solo. Dormí como una piedra, un sueño profundo y sin sueños inducido por el agotamiento físico y mental. Me despertó no una alarma, sino el sonido de un gallo y el suave resplandor del alba filtrándose por la pequeña ventana de mi habitación temporal. Por un instante no supe dónde estaba. La pared de roca, el olor a tierra y a hierbas secas, la quietud, todo era ajeno. Luego, los eventos del día anterior volvieron de golpe. El camión roto, la caminata, el descubrimiento de la grieta. Me levanté, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Afuera, la aldea ya estaba despierta. El humo ascendía de varias chimeneas y el aire olía a leña quemada y a café de grano. La gente se movía con una eficiencia tranquila, sin prisas, pero con propósito. Vi a Mateo organizando a un pequeño grupo de hombres, entre ellos un joven de unos 20 años, alto y delgado, con manos grandes y una mirada intensa y curiosa. Supuse que era Santiago, el mecánico del pueblo. Elena estaba sentada en el porche de la casa comunal, tejiendo con hilos de colores vivos. Me vio y me hizo un gesto para que me acercara. «Buenos días, Armando», dijo. Su voz era parte de la tranquilidad de la mañana. «Espero que haya descansado. El desayuno está listo». Me sirvieron un tazón de atole caliente, espeso y nutritivo, y más de ese pan oscuro y denso. Mientras comía, Elena me observaba. «¿Piensa mucho en su esposa?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Asentí, sin saber qué decir. «Lo veo en sus ojos», continuó. «Hay una soledad que no es de ahora. Es una soledad vieja. Yo también perdí a mi compañero hace muchos años. La ausencia se convierte en una presencia. ¿No es así?» Sus palabras me tocaron una fibra sensible que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Nadie, ni siquiera mis propios hijos, me había hablado de Elena con tanta franqueza. Asentí de nuevo, esta vez con un nudo en la garganta. Ella puso una estampita de la Virgen en el camión. Logré decir, «La llevo conmigo». «Entonces ella sigue viajando con usted», dijo Elena con una simpleza profunda que me desarmó. «Aquí creemos que los que se van no nos abandonan, simplemente cuidan el camino desde más arriba». Esa conversación, breve y personal, cambió algo entre nosotros. Ya no era solo un extraño problemático, era un hombre con una historia,
con un dolor que ella reconocía. Poco después, el grupo estaba listo para partir. Mateo, Santiago y otros 3 hombres, todos equipados con cuerdas, herramientas de mano y bolsas de lona. Me entregaron un bastón de madera tallada para ayudarme en la subida. «Usted guíe el camino, señor Castillo», dijo Mateo, su tono todavía formal, pero sin la hostilidad del día anterior. «Usted conoce a la bestia. El ascenso fue arduo, pero esta vez no estaba solo. Los hombres de la grieta se movían por la ladera con la agilidad de las cabras, haciéndolo parecer fácil. Santiago, el joven, caminaba a mi lado haciéndome preguntas sin parar. Su curiosidad era insaciable. ¿Es verdad que su máquina tiene 18 ruedas y que puede cargar el peso de 20 toros? ¿Cómo funciona el motor? ¿Es como el fuego pero contenido en metal? Traté de responder a sus preguntas lo mejor que pude, explicando en términos simples los principios de la combustión interna, la transmisión, los frenos de aire. Para él, mi Kenworth no era un simple camión. Era una maravilla de la ingeniería, una criatura mítica de un mundo lejano. Su fascinación era contagiosa y me hizo ver a El Valiente con nuevos ojos, no como una herramienta de trabajo, sino como la increíble pieza de maquinaria que realmente era. Cuando finalmente llegamos a la cima y El Valiente apareció a la vista, inmóvil y silencioso en el camino, los hombres se detuvieron en seco, se quedaron mirándolo con una mezcla de asombro y temor. Su tamaño, incluso para mí que estaba acostumbrado, parecía desproporcionado en la estrechez del camino. Era un gigante de acero y cromo varado en un mundo de roca y madera. Santiago fue el primero en acercarse, lentamente, como quien se acerca a un animal dormido. Lo rodeó, tocando la superficie lisa del remolque, la textura rugosa de una llanta, la parrilla cromada. Sus ojos brillaban de emoción. «Es magnífico», susurró. Luego, sin dudarlo, se deslizó debajo del camión para inspeccionar el daño. Yo me uní a él, junto con Mateo. El diagnóstico fue rápido y sombrío. La grieta en el cárter era larga y fea. «Está roto», dijo Santiago, declarando lo obvio, pero con el tono de un médico dando una mala noticia. «¿Se puede arreglar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta probable. Santiago se quedó pensativo, pasando sus dedos por el metal roto. «En mi taller tengo una fragua. Puedo calentar y moldear metal, pero esto es diferente. Es una pieza fundida y no tengo nada para soldar algo así. Podría intentar hacer un parche, remacharlo, pero con la presión del aceite caliente y la vibración del motor no aguantaría. Se rompería de nuevo en cuanto arrancara». Su veredicto confirmó mis peores temores. La tecnología de la grieta, aunque ingeniosa y autosuficiente, tenía sus límites. No podían reparar una pieza de un motor diésel del siglo XX. Mateo, que había estado escuchando en silencio, habló. «Entonces no hay nada que hacer. La máquina está muerta». «No», dije, una oleada de terquedad recorriéndome. «No está muerta, solo herida. Necesita un trasplante». Los miré a ambos. «El cárter es una pieza reemplazable. Si pudiera conseguir una nueva...» «¿Y cómo piensa hacer eso?», espetó Mateo. «¿Saldrá volando de aquí a una tienda de refacciones?» «No», respondí, una idea loca y desesperada formándose en mi mente. «Pero la carga que llevo es equipo médico, cajas grandes y pesadas. Están aseguradas con soportes metálicos, placas de acero para que no se muevan durante el viaje. Quizás podríamos usar una de esas placas, si es lo suficientemente gruesa. Santiago, ¿podrías cortar una pieza de esa placa y darle forma para crear un nuevo fondo para el cárter? No soldado, sino atornillado, con una junta para sellarlo». Santiago me miró, sus ojos iluminándose con el desafío técnico. Se rascó la barbilla. «Darle forma. Sí, con la fragua y el martillo. Podría hacerlo. Cortarla sería lo difícil. El acero de esas placas debe ser muy duro, y hacer los agujeros para los tornillos con la precisión necesaria. Mis herramientas son manuales». «Pero es posible», insistí. Santiago se quedó en silencio por un largo momento.
su mente trabajando, visualizando el proceso. «Es una locura», dijo finalmente, «pero podría funcionar. Es la única posibilidad que veo». Mateo sacudió la cabeza con incredulidad. «Abrir la carga, eso es un delito, y usar esas piezas. Están jugando a ser dioses con cosas que no entienden». «Es la única opción que tenemos para sacar a este monstruo de nuestro camino», le respondió Santiago, su voz llena de una pasión que no le había visto. «Padre, tenemos que intentarlo. Si no, ¿qué haremos? ¿Esperar a que su gente venga y nos encuentre? ¿Dinamitar el camión y tirarlo por el barranco?» El enfrentamiento entre la prudencia conservadora de Mateo y la audacia innovadora de Santiago era evidente. Representaban las dos almas de la grieta, el deseo de preservar su aislamiento y la necesidad de adaptarse para sobrevivir. Elena, me di cuenta, era el equilibrio entre ambos. «No es un delito si es para salvar la situación», argumenté, dirigiéndome a Mateo. «La compañía de seguros entenderá. Es mejor sacrificar un soporte de metal que perder toda la carga y el camión. Yo asumiré toda la responsabilidad». Mateo me miró fijamente, su rostro una máscara de conflicto. Podía ver la lógica en nuestras palabras, pero iba en contra de toda su naturaleza, que era evitar complicaciones, evitar cualquier cosa que atrajera la atención del mundo exterior. Finalmente suspiró, una rendición cansada. «Hagan lo que deban hacer», dijo, dándose la vuelta. «Pero si esto sale mal, las consecuencias serán para todos». No era una bendición, pero era un permiso. La suerte estaba echada. Santiago y yo nos miramos con una mezcla de emoción y pavor. Íbamos a realizar una cirugía a corazón abierto en el Valiente, usando herramientas del siglo XIX para reparar una máquina del siglo XX, en un lugar perdido en el tiempo. La tarea parecía monumental, casi imposible, pero por primera vez tenía un plan, un socio y una chispa de esperanza. El plan era simple en su concepción y diabólicamente complejo en su ejecución. Necesitábamos abrir el remolque, seleccionar una placa de acero adecuada de los soportes de la carga, bajarla hasta la grieta y allí, en la fragua de Santiago, forjar una nueva pieza para el cárter. Luego, subirla de nuevo, montarla y rezar para que funcionara. Cada paso estaba plagado de posibles fracasos. El primer obstáculo fue abrir el remolque. Mis llaves estaban, por supuesto, conmigo, pero las cerraduras y los sellos de la compañía estaban diseñados para ser a prueba de manipulaciones. Romperlos era una declaración de intenciones. Con la ayuda de los otros hombres y usando una barreta del taller de Santiago, finalmente logramos forzar las puertas. El sonido del metal retorciéndose hizo eco en la cañada, un sonido de transgresión. Dentro, las cajas de madera y los equipos envueltos en plástico estaban firmemente anclados. Vimos las placas de acero. Eran gruesas, de casi media pulgada, y pesadas. Seleccionamos una que parecía tener el tamaño adecuado. Quitarla fue otro desafío que nos llevó casi una hora de trabajo con palancas y martillos. El siguiente problema era logístico. ¿Cómo bajar una placa de acero de más de 100 kilos por una ladera empinada y peligrosa? La solución fue una muestra del ingenio de la grieta. Usando un sistema de cuerdas y poleas anclado a un árbol robusto, y con la fuerza combinada de 5 hombres, logramos deslizar la placa lentamente por el sendero, en una operación tensa y peligrosa donde un solo error podría haber sido catastrófico. Yo observaba, asombrado por su coordinación y su fuerza. Estos hombres, que nunca habían visto un gimnasio, tenían una fuerza funcional que provenía de una vida de trabajo físico real. Una vez en el valle, la placa fue llevada en hombros hasta el taller de Santiago. El taller era una cueva ennegrecida por el hollín, dominada por una fragua de piedra y un fuelle de cuero operado a mano. Las paredes estaban cubiertas de herramientas que parecían sacadas de un museo. Martillos de diferentes pesos, tenazas de todas las formas, cinceles
yunques. Era un santuario del metal y el fuego. Santiago se transformó. El joven curioso y hablador desapareció, reemplazado por un artesano concentrado y serio. Estudió el cárter dañado, que habíamos logrado desmontar y bajar también. Tomó medidas con un compás de metal, hizo marcas en la placa de acero con un trozo de tiza. Luego comenzó el verdadero trabajo, calentar la placa en la fragua hasta que brillara al rojo vivo, y luego el ritmo ensordecedor del martillo contra el metal. El sonido llenó el valle, un latido industrial en el corazón de un mundo pastoral. Yo me convertí en su asistente, operando el fuelle para mantener el fuego vivo, sosteniendo las piezas con tenazas, aprendiendo en horas lo que a él le había llevado años dominar. El trabajo duró 2 días completos, desde el amanecer hasta que la oscuridad nos obligaba a detenernos. Fue un proceso de una paciencia increíble, darle forma a la placa, doblar los bordes, crear la curvatura correcta, todo a base de calor y fuerza bruta. El mayor desafío fue hacer los agujeros para los tornillos. Santiago no tenía un taladro capaz de perforar ese acero. La solución fue calentar un punzón al blanco vivo y con golpes precisos de martillo perforar el metal caliente un agujero a la vez. Cada uno tenía que estar en la posición exacta. Era un trabajo de una precisión milimétrica, realizado con las herramientas más rudimentarias. Durante esos 2 días apenas hablamos. Nos comunicábamos con gruñidos, gestos, un entendimiento compartido nacido del esfuerzo común. Vi la dedicación, la inteligencia y el orgullo en el trabajo de Santiago. No era solo un mecánico, era un artista. Mateo venía a observar de vez en cuando, su rostro impasible, pero yo podía ver una chispa de asombro en sus ojos. El resto de la aldea también estaba pendiente. Nuestra operación se había convertido en el centro de atención. Las mujeres nos traían comida y agua. Los niños observaban desde una distancia segura, hipnotizados por las chispas y el sonido del martillo. Me di cuenta de que no solo estábamos reparando un camión, estábamos construyendo un puente entre 2 mundos. Mientras trabajábamos, tuve más oportunidades de hablar con la gente, especialmente con Elena. Durante los descansos, me sentaba con ella mientras tejía. Me contó más sobre la grieta, sobre su filosofía de vida. No era un rechazo a la tecnología por ignorancia, sino una elección consciente. El mundo de afuera, Armando, se mueve demasiado rápido, me dijo un día. Tienen máquinas para ahorrar tiempo, pero nunca tienen tiempo para nada. Corren y corren, pero ¿hacia dónde? Aquí, el tiempo lo marca el sol, las estaciones. Cada tarea tiene su momento y le damos a cada tarea la atención que merece, como Santiago con su metal, como yo con mi tejido. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi vida entera había sido una carrera contra el reloj, una sucesión de plazos y entregas. Había medido mi existencia en kilómetros y horarios, no en momentos vividos. Había cruzado el país cientos de veces, pero ¿cuántas veces me había detenido a mirar de verdad el paisaje? Había ganado dinero para construir un futuro, pero en el proceso me había perdido gran parte del presente. También aprendí sobre sus desafíos. A pesar de su idílica apariencia, la vida en la grieta no era fácil. Dependían completamente del clima para sus cosechas. Una sequía o una helada podían ser devastadoras. Las enfermedades, aunque raras, eran una amenaza constante sin acceso a médicos modernos. Un parto complicado, una infección grave, podían ser sentencias de muerte. Me contaron la historia de un niño que murió de apendicitis hacía unos años. Lo trataron con sus hierbas, pero no fue suficiente. La historia me heló la sangre. Mi carga, ese equipo médico que estaba a unos cientos de metros de ellos, contenía máquinas de diagnóstico, antibióticos, instrumentos quirúrgicos. La ironía era brutal. Tenía la solución a algunos de sus mayores miedos, pero estaba fuera de su alcance, encerrada en cajas y en un sistema que no entendían. La grieta no era un paraíso, era un refugio hermoso y frágil,
construido sobre un compromiso valiente, pero también sobre una vulnerabilidad tremenda. Mi presencia había expuesto esa vulnerabilidad de una manera que no podían ignorar. Finalmente, después de 2 días de trabajo agotador, la pieza estaba lista. Era una obra de arte rústica pero funcional, una placa de acero forjada a mano, con los agujeros precisos y la forma correcta. Para la junta, usamos varias capas de cuero tratado con cera de abeja, una solución ingeniosa de Santiago. Ahora venía la prueba final, transportarla de vuelta y montarla. La operación de subida fue tan tensa como la de bajada. Una vez arriba, con la luz del atardecer como testigo, nos pusimos a trabajar. Limpiamos la superficie del bloque del motor, colocamos la junta de cuero y luego, con mucho cuidado, presentamos la nueva pieza. Los agujeros se alinearon. Fue un momento de pura magia. Uno a uno, fuimos apretando los tornillos, creando un sello hermético. El trabajo nos llevó hasta bien entrada la noche, trabajando a la luz de las linternas y un par de lámparas de aceite. Cuando apretamos el último tornillo, nos quedamos en silencio, contemplando nuestra obra. La reparación era un injerto extraño, una pieza de artesanía medieval unida a un motor de alta tecnología. Era un símbolo de nuestra colaboración. Ahora falta el aceite, dijo Santiago. No teníamos el aceite especializado que el valiente necesitaba, pero recordé que en una de las cajas de herramientas del camión siempre llevaba un par de bidones de emergencia. Los encontramos. Lentamente, vertimos el precioso líquido en el motor, escuchando cómo llenaba el cárter recién reparado. Cuando terminamos, el silencio era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Todo se reducía a ese momento. Me sequé las manos sudorosas en los pantalones, subí a la cabina y metí la llave en el contacto. La estampa de la Virgen parecía mirarme desde el tablero. Le di un pequeño toque con el dedo. Ahora, Helenita, susurré, échanos una mano. Giré la llave. El motor de arranque giró 1, 2 veces. Y entonces, con un rugido que hizo temblar la tierra y que resonó por todo el cañón, el valiente cobró vida. El sonido, que días antes había sido el de mi fracaso, ahora era el de nuestra victoria. Un grito de júbilo se elevó de los hombres que estaban abajo. Santiago levantó los puños al aire, su rostro cubierto de hollín y grasa, iluminado por una sonrisa de pura alegría. Mateo, el estoico Mateo, se permitió una pequeña sonrisa y asintió lentamente. Habíamos hecho lo imposible. Habíamos reparado lo irreparable. Y en el proceso, algo mucho más profundo que un cárter de aceite se había arreglado dentro de mí. El rugido del motor de El Valiente fue más que un sonido. Fue un terremoto en la tranquila existencia de la grieta. Aunque era la música de nuestra victoria, también era el estruendoso recordatorio del mundo exterior. Los hombres vitorearon. Nos dimos palmadas en la espalda, un momento de camaradería pura forjada en el fuego y el esfuerzo. Santiago miraba el motor en marcha con el orgullo de un padre viendo a su hijo dar los primeros pasos. Pero debajo de la euforia, una nueva realidad comenzaba a asentarse. El camión estaba arreglado. Mi razón para estar allí había desaparecido. Era hora de irme. Dejamos el motor en marcha por un buen rato, revisando ansiosamente debajo en busca de fugas. La junta de cuero y acero, nuestra creación híbrida, aguantaba. Ni una sola gota de aceite manchaba el suelo rocoso. La reparación contra todo pronóstico era un éxito. «Lo lograste, Santiago», le dije, poniendo una mano en su hombro. «Eres un verdadero maestro». Él se encogió de hombros, pero no pudo ocultar su orgullo. «Trabajamos juntos», respondió. «Su plan, mis manos». En ese momento, no éramos un viejo camionero y un joven herrero de mundos diferentes. Éramos un equipo. Bajamos de nuevo a la aldea y la noticia ya se había extendido. La atmósfera era extraña, una mezcla de alivio y melancolía. Elena nos recibió con una sonrisa serena. «El gigante de metal vuelve a tener corazón», dijo. «Esta noche celebraremos, no la partida de nuestro huésped, sino el puente que hemos construido». La celebración fue algo que nunca olvidaré. Encendieron una gran hoguera en la plaza central. Las mujeres sacaron comida que habían estado preparando, guisos cocidos lentamente,
tortillas hechas a mano, queso fresco de cabra y una bebida fermentada a base de maíz que era sorprendentemente fuerte. Alguien sacó una flauta de madera y otro un pequeño tambor, y pronto una música suave y rítmica llenó el aire. No era una fiesta ruidosa y estridente como las que yo conocía. Era una reunión comunal, llena de conversaciones tranquilas, risas y un profundo sentido de unidad. Me sentaron en un lugar de honor, junto a Elena y Mateo. Mateo, por primera vez, me sirvió personalmente un trago de su bebida de maíz, por los motores que rugen y los hombres que los arreglan, dijo, levantando su jícara. Fue su manera de decir gracias, su manera de aceptar finalmente mi presencia y lo que habíamos logrado. Durante la fiesta, la gente se me acercaba, me hacían preguntas sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre el mar que algunos solo conocían por descripciones. Les conté historias de ciudades con edificios que rascaban las nubes, de puentes que cruzaban bahías enormes, de la increíble variedad de gente y comida en mi país. Para ellos, eran cuentos de un reino lejano. A cambio, ellos me contaron sus propias historias. Historias de la fundación de la Grieta, de la sabiduría de sus antepasados, de su profunda conexión con la tierra que los sustentaba. Escuché a una mujer joven, Lía, hablar de su sueño de conocer el océano. Sus ojos brillaban con una añoranza que me resultó familiar. Era la misma mirada que tenía Santiago cuando me preguntaba por el motor. Vi la primera grieta en su aislamiento autoimpuesto, la curiosidad natural de la juventud chocando con la tradición. Más tarde, mientras la fiesta se calmaba, me encontré de nuevo hablando con Elena. Estábamos sentados un poco apartados de la hoguera, observando las llamas danzar. «Has dejado una marca aquí, Armando», me dijo. «No solo por arreglar tu camión, has despertado la curiosidad. Santiago ya no mirará un trozo de metal de la misma manera. Lía soñará con las olas. Les has recordado que hay un mundo más allá del cañón». «¿Es eso algo malo?», pregunté. Ella suspiró, una nube de vapor en el aire frío de la noche. «No es ni bueno ni malo. Simplemente es. El cambio es la única constante, incluso en un lugar que intenta detener el tiempo. Quizás tu llegada era necesaria, quizás nos estábamos volviendo complacientes en nuestro aislamiento, quizás necesitábamos un recordatorio de que somos fuertes, de que podemos enfrentar lo inesperado y adaptarnos». Hizo una pausa y luego me miró con una intensidad que me penetró el alma. «Pero el cambio debe ser manejado con sabiduría. Santiago ahora tiene un anhelo. Si se va de aquí sin preparación, el mundo exterior podría devorarlo. Su inocencia es su mayor fortaleza aquí, pero sería su mayor debilidad allá afuera». Sus palabras me hicieron pensar en mi propia vida. Yo había vivido en ese mundo exterior toda mi vida. Conocía su dureza, su indiferencia. ¿Qué pasaría con un joven como Santiago, tan lleno de talento y bondad, en un lugar donde el éxito a menudo se mide por la astucia y la falta de escrúpulos? Y luego pensé en la ironía de mi carga. «Elena», dije en voz baja, «el equipo que llevo en mi camión, hay cosas allí que podrían ayudarles. Medicinas, instrumentos». Ella me interrumpió suavemente, poniendo una mano en mi brazo. «Lo sé, Armando. Lo hemos discutido». «¿Y?», la presioné. «No podemos aceptarlo», dijo con firmeza pero sin frialdad. «Sería el principio del fin. Si aceptamos sus medicinas hoy, mañana las necesitaremos de nuevo. Nos volveríamos dependientes. Perderíamos nuestra habilidad para confiar en nuestros propios remedios, en nuestro propio conocimiento. La primera vez que alguien eligiera una pastilla en lugar de una hierba que ha funcionado por generaciones, algo se rompería. El miedo al mundo exterior se convertiría en la necesidad del mundo exterior. Es un camino del que no hay retorno. Nuestra fuerza reside en nuestra autosuficiencia. Es un precio alto a veces. Lo sé mejor que nadie, pero es el precio de nuestra libertad». Su lógica era impecable, aunque me partía el corazón. Tenían un código, una filosofía forjada en la tragedia y la supervivencia. Y yo, un extraño, no tenía derecho a cuestionarla. Respeté su decisión, aunque una parte de mí
Gritaba contra ella. La conversación derivó hacia mi propio futuro. Le hablé de mi inminente jubilación, de mi miedo al vacío, de la casa en Veracruz que planeaba comprar. ¿Y qué harás en esa casa, Armando?, me preguntó. Ver el mar, descansar. ¿Por cuánto tiempo puedes ver el mar? ¿Por cuánto tiempo puede descansar un hombre que ha estado en movimiento toda su vida antes de que sus huesos empiecen a oxidarse? Su pregunta era una daga afilada. Era la misma pregunta que me había estado haciendo a mí mismo. ¿Qué más hay?, le pregunté, casi en un susurro. Siempre hay algo más, respondió. Un propósito. No tienes que dejar de moverte, Armando. Quizás solo necesitas cambiar de dirección. El mundo es grande. Hay muchas cargas que necesitan ser llevadas, y no todas caben en un remolque. Hay cargas de conocimiento, de experiencia. Un hombre como tú que ha visto tanto, que sabe tanto, tu viaje no ha terminado. Quizás este desvío no fue para que encontraras la grieta, quizás fue para que te encontraras a ti mismo. Esa noche, acostado en mi cama de piedra, no pude dormir. Las palabras de Elena daban vueltas en mi cabeza. Por primera vez, la idea de la jubilación no me parecía un final, sino una encrucijada. El camino de mi vida, que creía que era una línea recta que terminaba en una playa, de repente tenía bifurcaciones, posibilidades que nunca había considerado. La mañana de mi partida fue solemne. Toda la aldea salió a despedirme. No hubo lágrimas, pero sí una pesada sensación de significado en el aire. Santiago me entregó un pequeño cuchillo que había forjado para mí con los restos de la placa de acero, su mango de madera pulida, para que recuerde que incluso el metal más duro puede ser moldeado, dijo. Le di mi navaja multiusos, una herramienta suiza llena de pequeños artilugios. Sus ojos se abrieron de par en par ante la complejidad de la pequeña máquina. Fue un intercambio justo. Lía me dio una pequeña bolsa de tela llena de hierbas secas. Para el viaje, dijo tímidamente. Huelen a casa. Mateo se acercó y me extendió la mano. Su apretón fue firme, el de un igual. Vaya con cuidado, Armando Castillo. El camino de regreso es más fácil. Era su bendición. Finalmente me acerqué a Elena. No me ofreció la mano. En su lugar, me dio un abrazo, un gesto que me sorprendió por su calidez y fuerza. No nos olvides, susurró en mi oído. Pero no nos busques. Deja que seamos un buen recuerdo, no un destino al que regresar. Tu camino está hacia adelante. Asentí, incapaz de hablar. Subí por la ladera por última vez, sin mirar atrás. El sonido de la aldea se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el viento. Llegué a El Valiente, que me esperaba, fiel y paciente. Subí a la cabina. El olor familiar del diésel y el café viejo me recibió como un viejo amigo. Puse el cuchillo de Santiago y la bolsa de hierbas de Lía en el tablero, junto a la estampa de la Virgen. Arranqué el motor. El sonido era fuerte y constante. Con un cuidado infinito, maniobré el camión, dando la vuelta en el estrecho camino. Y luego comencé el lento viaje de regreso a mi mundo, dejando atrás el secreto del cañón. Cada kilómetro que me alejaba, sentía que una parte de mí se quedaba en la grieta, pero también sentía que me llevaba una parte de ellos conmigo, no solo un cárter reparado, sino una nueva perspectiva, un nuevo mapa para el territorio inexplorado de mi propia vida. El viaje de regreso por el camino del diablo fue extrañamente diferente. Aunque el terreno era el mismo, mi percepción había cambiado. Ya no veía solo obstáculos y peligros. Notaba la forma en que la luz se filtraba a través de los árboles, la resistencia de las pequeñas flores que crecían en las grietas de las rocas, la majestuosidad silenciosa de la sierra. Era como si los ojos de Elena me hubieran enseñado a ver, no solo a mirar. Manejaba con una paciencia que nunca antes había poseído. Cada sacudida del camión me recordaba la habilidad de Santiago. Cada kilómetro recorrido era un testimonio de nuestra improbable colaboración. El parche en el cárter aguantaba, un latido constante y fiable bajo mis pies. Era más que una simple reparación, era un talismán,
un recordatorio de que la voluntad y el ingenio podían superar casi cualquier obstáculo. Pensé en la filosofía de Napoleón Hill, de la que había leído en un libro que un viejo colega me regaló hacía años. Hill hablaba de la mente maestra, de cómo dos o más mentes trabajando en perfecta armonía podían lograr cosas que ninguna mente individual podría. Santiago y yo, a pesar de nuestras diferencias abismales, habíamos formado una alianza así. Habíamos combinado mi conocimiento práctico del mundo moderno con su habilidad artesanal ancestral para lograr un objetivo común. Habíamos creado algo más grande que la suma de nuestras partes. Llegar de nuevo a la carretera estatal fue como salir de un sueño. El asfalto liso bajo las ruedas de El Valiente se sentía extrañamente insípido después de la vitalidad cruda del camino de tierra. El ruido del tráfico, el zumbido constante de la civilización, me pareció cacofónico y sin sentido. Los coches pasaban a toda velocidad, sus conductores con la mirada fija al frente, atrapados en sus propias urgencias, ajenos al mundo que acababa de dejar atrás, un mundo que existía a solo unos kilómetros de distancia, pero a un siglo de diferencia. Me detuve en el primer parador que encontré. Al bajar de la cabina, me sentí como un extranjero. La gente hablaba por celular, miraba pantallas, se quejaba del precio del café. Todo parecía trivial, superficial. Fui al baño y me miré en el espejo. Era el mismo rostro de siempre, Armando Castillo, con sus arrugas y su piel curtida, pero los ojos eran diferentes. Había una profundidad, una calma que no estaba allí antes. Había visto algo que me había cambiado. Llamé a la central de la compañía. La voz del joven despachador, siempre irritada y apresurada, sonó en mi oído. Castillo, ¿dónde diablos se había metido? Su GPS se apagó por completo. Estamos a punto de reportarlo como desaparecido. En lugar de ponerme a la defensiva o dar excusas, simplemente respondí con calma. Tuve un problema mecánico grave en un desvío, el derrumbe, pero ya está solucionado. Estoy de vuelta en la carretera. La carga está bien. Llegaré a Hermosillo con un retraso de aproximadamente 3 días. Hubo una pausa en la línea. Esperaba un torrente de reprimendas, de amenazas de penalización, pero mi tono, desprovisto de pánico o ira, pareció desarmarlo. ¿Estás seguro de que todo está bien, Armando? Suena diferente. Estoy perfectamente, hijo, respondí. Mejor que nunca. Nos vemos en Hermosillo. Y colgué antes de que pudiera decir nada más. Ya no me importaban sus penalizaciones. Había enfrentado algo mucho más grande que un jefe enojado. El resto del viaje a Hermosillo fue una meditación en movimiento. La cabina de El Valiente ya no se sentía como una celda de soledad. La presencia silenciosa de mi Elena seguía allí, pero ahora estaba acompañada por los recuerdos de la otra Elena, de Mateo, de Santiago, de Lía. La bolsita de hierbas de Lía llenaba el aire con un aroma a tierra y a paz. El cuchillo de Santiago en el tablero era un recordatorio constante de la fuerza y la creatividad. Entregué la carga en el hospital. Los administradores estaban molestos por el retraso, pero cuando les expliqué la situación del derrumbe y les mostré los informes de noticias que lo confirmaban, su ira se convirtió en una aceptación a regañadientes. Nadie preguntó por los detalles de mi reparación mecánica. Para ellos era solo una línea en un informe. No tenían idea del drama humano, del choque de mundos que se había necesitado para que esas máquinas llegaran a su destino. Mientras supervisaba la descarga, vi a los médicos y enfermeras moverse con propósito. Vi el rostro de un paciente siendo llevado en una camilla. Y por primera vez sentí una conexión real con mi trabajo. No estaba transportando cajas, estaba transportando esperanza. La misma esperanza que la gente de La Grieta había decidido rechazar, pero que aquí era desesperadamente necesaria. Me di cuenta de que ambos mundos, el de la autosuficiencia y el de la interdependencia tecnológica, tenían su propia validez, sus propias verdades y sus propias tragedias. En el viaje de regreso, vacío, tomé una decisión. Llamé a mi hija, Mija.
le dije. ¿Recuerdas esa casita en Veracruz de la que siempre hablaba tu mamá? Claro que sí, papá. ¿Por qué? Bueno, he estado pensando. Creo que en lugar de comprarla solo para mí, podría hacer algo más. ¿Qué tal si la convertimos en un pequeño lugar de descanso? Un lugar para que los viejos colegas, los camioneros, puedan venir a pasar una semana, a descansar de verdad, a contar sus historias. Podríamos tener un pequeño taller, enseñar a los más jóvenes algunas cosas sobre los motores viejos, sobre la vida en la carretera. Mi hija se quedó en silencio por un momento. Papá, esa es la idea más increíble que has tenido en años. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, mija. Acabo de tomar un desvío. No le conté sobre la grieta. Ese era un secreto que moriría conmigo. Pero la sabiduría de ese lugar, su espíritu, viviría en mi nuevo propósito. La jubilación ya no era un acantilado, era una rampa de lanzamiento. Napoleón Hill también escribió sobre la necesidad de tener un propósito principal definido. Durante 47 años, mi propósito había sido entregar la carga a tiempo. Ahora, mi propósito sería entregar algo mucho más valioso. Un sentido de comunidad, de descanso y de conocimiento a los hombres como yo, los nómadas del asfalto. Decidí que no me jubilaría por completo. Quizás haría viajes más cortos, viajes que yo eligiera. Y pasaría el resto de mi tiempo construyendo ese refugio en Veracruz, un lugar que no estaría escondido en un cañón, sino abierto a todos los que necesitaran un respiro del mundo acelerado. Un lugar donde el tiempo no se mediría en plazos, sino en mareas. Un lugar para reparar no solo motores, sino también almas. A veces, cuando estoy solo en la carretera por la noche, saco el cuchillo que me dio Santiago. Su peso en mi mano es real, sólido. Me recuerda que la fuerza no siempre viene de la tecnología más avanzada, sino de la habilidad, la paciencia y el corazón. Me recuerda que el plan más cuidadosamente trazado puede fallar, y que es en la improvisación, en la adaptación, donde a menudo encontramos nuestras mayores fortalezas. Me perdí tomando un desvío antiguo, sí, pero en ese camino olvidado, encontré mucho más que una aldea secreta. Encontré la pieza que le faltaba al mapa de mi propia vida. Encontré la prueba de que no importa cuán viejo seas o cuán perdido te sientas, siempre hay un nuevo camino por descubrir, una nueva carga que llevar, un nuevo propósito que te ponga en movimiento. Y esa, me di cuenta, es la única entrega que realmente importa. A veces, las mejores historias se encuentran en los caminos menos transitados.